El cuerpo nunca miente, por Alice Miller. 12. 2. La moral tradicional en las terapias y la sabiduría del cuerpo. 1. La naturalidad del maltrato infantil. Hace años que leo los informes de los foros Nuestra Infancia, y a menudo me encuentro con lo mismo. La mayoría de los recién llegados al foro escriben que ya han leído muchas cosas en él, y que tienen dudas de si están o no en el lugar adecuado, porque en realidad ellos no han sido maltratados de pequeños y en el foro se han enterado de historias terribles. Aseguran que es cierto que les pegaban de vez en cuando, que fueron menospreciados o humillados de alguna forma, pero que jamás sufrieron tanto como muchos de los participantes en el foro. Sin embargo, con el tiempo también estas personas hablan del indignante comportamiento de sus padres, que puede ser abiertamente calificado de maltrato y que los demás también perciben como tal. Lo que ocurre es que han necesitado un tiempo determinado para sentir el sufrimiento de su infancia y, gracias a la empatía de los demás participantes, poco a poco han ido admitiendo sus sentimientos. Este fenómeno refleja la actitud de la población mundial en relación con el maltrato infantil. A lo sumo, este se considera una falta no intencionada cometida por padres que abrigaban las mejores intenciones, pero a los que tener que educar los desbordó. Asimismo, el desempleo o el exceso de trabajo se designan como causantes de que un padre levante la mano, y las tensiones en el matrimonio explican que las madres partan perchas sobre los cuerpos de sus hijos. Explicaciones tan absurdas son fruto de nuestra moral, que desde siempre se ha situado del lado de los adultos y en contra del niño. Desde esta perspectiva, nunca ha podido percibirse el sufrimiento infantil. De este razonamiento nació mi idea de los foros, en los que la gente habla de su sufrimiento y que con el tiempo pone de manifiesto, así lo espero, lo que tiene que soportar un niño si carece del apoyo de la sociedad. Gracias a estos informes se comprende el porqué del odio, que puede llegar tan lejos como para que niños inicialmente inocentes, más tarde de adultos, sean, por ejemplo, capaces de hacer realidad los delirios de un loco y organizar, apoyar, llevar a cabo, defender y olvidar un holocausto gigantesco. La pregunta, no obstante, acerca de cuáles han sido las improntas, los malos tratos y las humillaciones que han contribuido a que niños absolutamente normales se conviertan en monstruos, sigue omitiéndose por todos como antes. Tanto los monstruos como las personas que han dirigido contra sí mismas los sentimientos de rabia e ira y que han enfermado, defienden de cualquier reproche a los padres, que, en el pasado, les pegaron brutalmente. No saben cómo les han influido los malos tratos, no saben cuánto han sufrido por ellos, ni quieren saberlo. Consideran que aquello se hizo por su bien. Tampoco en las guías de autoayuda, ni, en general, en la bibliografía sobre la asistencia terapéutica, se detecta una inclinación clara en favor del niño. Al lector se le aconseja que abandone el papel de víctima, que no acuse a nadie del desbaratamiento de su vida, que sea fiel a sí mismo para conseguir librarse del pasado, e incluso que mantenga buenas relaciones con sus padres. En estos consejos percibo las contradicciones de la pedagogía venenosa y de la moral tradicional. Veo también en ellos el peligro de abandonar al niño en otros tiempos atormentado por su confusión y su sobreesfuerzo moral, con lo que tal vez nunca pueda convertirse en adulto. Pues hacerse adulto significaría dejar de negar la verdad, sentir el dolor reprimido, conocer racionalmente la historia que el cuerpo ya conoce emocionalmente, integrar esa historia y no tener que reprimirla más. Que luego el contacto con los padres pueda o no mantenerse dependerá de las circunstancias, pero lo que sí debe terminar es la relación enfermiza con los padres interiorizados de la infancia, esa relación a la que llamamos amor, pero que no es amor y que está compuesta de distintos elementos como la gratitud, la compasión, las expectativas, las negaciones, las ilusiones, el miedo, la obediencia y el temor al castigo. He dedicado mucho tiempo a estudiar por qué algunas personas consideran que sus terapias han sido un éxito y otras, pese a décadas de análisis o terapias, siguen atascadas en sus síntomas sin poder librarse de ellos. He constatado
que, en todos los casos que acabaron positivamente, las personas pudieron librarse de la relación destructiva del niño maltratado cuando contaron con un apoyo que les permitió desvelar su historia y expresar su indignación por el comportamiento de sus padres. Esas personas, de adultas, pudieron organizar sus vidas con mayor libertad sin necesidad de odiar a sus padres, pero no pudieron hacerlo aquellos que en sus terapias fueron exhortados a perdonar creyendo que el perdón conllevaría un éxito curativo. Estos quedaron aprisionados en la situación. Estos quedaron aprisionados en la situación del niño pequeño que cree que quiere a sus padres, pero que en el fondo se deja controlar y en forma de enfermedades se deja destruir por los padres que ha tenido interiorizados toda su vida. Semejante dependencia fomenta el odio que está reprimido, pero que, no obstante, sigue activo y empuja a agredir a inocentes. Solo odiamos cuando nos sentimos impotentes. He recibido cientos de cartas que documentan mi afirmación. Por ejemplo, Paula, una chica de 26 años y que padece alergias, me escribió diciendo que, de pequeña, su tío la acosaba cada vez que los visitaba y le tocaba con descaro los pechos en presencia de otros miembros de la familia. Este tío, sin embargo, era la única persona que prestaba atención a la niña y le dedicaba tiempo en sus visitas. Nadie la protegió, y cuando se quejó de su tío, sus padres le dijeron que no tenía que habérselo permitido. Nadie salió en su defensa, antes bien, le cargaron con la responsabilidad. Ahora el tío tenía cáncer y Paula no quería ir a verlo, porque estaba furiosa con el anciano. Pero su terapeuta creyó que más adelante lamentaría su negativa y que no hacía falta que disgustase a su familia, que eso no le serviría de nada. De modo que Paula fue a verlo reprimiendo su verdadera indignación. Poco después de la muerte de su tío, el recuerdo de este acoso derivó hacia algo completamente distinto. Ahora Paula sentía incluso amor por su tío fallecido. La terapeuta estaba contenta con ella, y ella, a su vez, consigo misma. Por lo visto, el amor la había curado de su odio y sus alergias. Sin embargo, de repente le surgió una fuerte asma y tuvo dificultades respiratorias. Paula no lograba entender esta enfermedad, pues se sentía muy bien. Había podido perdonar a su tío y no le guardaba rencor alguno. Entonces, ¿a qué venía este castigo? Consideró que la aparición de la enfermedad era un castigo por sus antiguos sentimientos de rabia e indignación. Después leyó uno de mis libros y, con motivo de la enfermedad, me había escrito: el alma desapareció en cuanto pudo deshacerse del amor por su tío. Este es un ejemplo de obediencia en lugar de amor. A otra mujer le asombraba, tras años de psicoanálisis, tener dolores en las piernas para los que los médicos no encontraban causa alguna, pues consideraba que los motivos podían ser psíquicos. Mediante el psicoanálisis, llevaba años trabajando su supuesta fantasía de que había sufrido abusos sexuales a manos de su padre. Quería creer a su psicoanalista, quería creer que se trataba solo de imaginaciones y no de recuerdos de hechos reales. Pero todas estas especulaciones no le ayudaron a comprender el porqué de esos dolores en las piernas. Cuando, al fin, interrumpió la terapia, para su gran sorpresa, los dolores desaparecieron. Habían sido un indicio de que estaba en un mundo del que no podía salir. Ella quería huir del psicoanalista y de sus engañosas interpretaciones, pero no se atrevía a hacerlo. Es posible que los dolores en las piernas bloquearan durante cierto tiempo su necesidad de huir, hasta que tomó la decisión de dejar el psicoanálisis y no esperar más ayuda de éste. El vínculo con las figuras paternas que trato de describir aquí es el vínculo con unos padres que maltratan y que nos impiden ayudarnos a nosotros mismos. Las necesidades naturales no satisfechas del niño en el pasado las trasladamos más tarde a los terapeutas, a los cónyuges y a nuestros propios hijos. No acabamos de creernos que nuestros padres realmente las ignorasen o incluso las torpedearan de tal modo que tuviéramos que reprimirlas. Esperamos que ahora sean otras personas con las que entablemos relación las que colmen por fin nuestros deseos. Nos entiendan, nos apoyen, nos respeten y nos descarguen de las decisiones difíciles de la vida. Y dado que estas expectativas se alimentan de la negación de la realidad de la infancia, no podemos renunciar a ellas, no mediante un acto de voluntad.
como he dicho antes, pero acaban desapareciendo cuando nos decidimos hacer frente a nuestra verdad. Eso no es fácil, porque en la mayoría de los casos implica dolor, aunque sí posible. En los foros a menudo se observa que algunas personas, después de quejarse de lo que les han hecho sus padres, se enfadan si alguien del grupo reacciona con indignación a ese relato, aunque este alguien no conociera a esos padres. Su indignación va dirigida contra aquello que le ha oído decir a la persona del grupo en cuestión, porque no es lo mismo quejarse de los actos de los padres que tomar esos hechos completamente en serio. Esto último aviva el miedo del niño al castigo. De ahí que muchos prefieran mantener reprimidas sus primeras percepciones, no ver la verdad, encubrir los hechos y conformarse con la idea del perdón. De manera que seguirán presos en su dinámica infantil de expectativas. Empecé a someterme a psicoanálisis en el año 1958 y, si miro retrospectivamente, me da la impresión de que mi psicoanalista estaba muy imbuida de la moral. Yo no me di cuenta, porque he crecido con la misma escala de valores. Por eso no tuve la posibilidad de reconocer entonces que había sido una niña maltratada. Para descubrirlo, necesité un testigo que hubiera recorrido este camino y que ya no compartiera la habitual negación del maltrato a los niños que reina en nuestra sociedad. Todavía hoy, más de 40 años después, esta postura no está generalizada. Los informes de los terapeutas que aseguran estar del lado del niño incurren, en la mayoría de los casos, en una postura pedagógica, de la que, naturalmente, no son conscientes porque nunca la han proyectado. Aunque algunos de mis libros aluden y alientan a los pacientes a hacer justicia consigo mismos y a no ceder ante las exigencias ajenas, como lectora tengo la sensación de que los terapeutas siempre dan consejos que uno en realidad no puede seguir. Pues aquello que yo describo como resultado de una historia se considera una mala costumbre que uno debiera corregir. Uno debiera aprender a respetarse, debería poder valorar sus virtudes, debería esto, lo otro y lo demás allá. Hay toda una serie de información que pretende ayudarle a uno a recuperar su autoestima, pero sin que pueda liberarlo de sus bloqueos. Yo creo, en cambio, que una persona que no se valora a sí misma ni se respeta, que no se permite ser creativa, no es de esta manera porque lo desee. Sus bloqueos son fruto de una historia que debería conocer con la mayor exactitud posible. Conocer desde las emociones para entender cómo se ha convertido en quien es. Cuando lo haya entendido, porque ha podido sentirlo, ya no necesitará más consejos. Solo necesitará un testigo cómplice que recorra con ella el camino hacia su verdad, con quien pueda permitirse aquello que siempre ha deseado, pero a lo que tuvo que renunciar: la confianza, el respeto y el amor a uno mismo. Y necesitará perder la esperanza de que sus padres le darán algún día aquello de lo que la privaron. Por esa razón, ha habido hasta ahora tan pocas personas que hayan recorrido este camino, y por eso tantas se contentan con los consejos de sus terapeutas o dejan que las ideas religiosas les impidan descubrir su verdad. Más arriba, he citado el miedo como el factor decisivo, pero creo que este miedo disminuirá cuando el maltrato a los niños ya no sea un tabú social. Hasta la actualidad, las víctimas de malos tratos han negado la verdad precisamente debido al miedo que sintieron en sus primeros años de vida, con lo que, por lo general, han contribuido a que dicha verdad se encubriera. Pero si las víctimas del pasado empiezan a explicar lo que les ha ocurrido, los terapeutas se verán también obligados a darse cuenta de la realidad. Hace poco oí a un psicoanalista alemán afirmar en público que por su consulta pasaban pocas víctimas de maltrato infantil. Una declaración sorprendente, pues no conozco a nadie que tenga síntomas psíquicos y quiera someterse a tratamiento, a quien de pequeño no le hayan pegado. Para mí eso es maltrato, aun cuando a este tipo de humillación se le haya llamado desde hace siglos y se le llame medida educativa. Tal vez sea solo cuestión de definición, pero es una definición que en este caso me parece decisiva.